Comúnmente se dice que la dura derrota de la Guerra de Malvinas fue la única causa del retorno de la democracia en nuestro país. Pero es necesario aclarar que todo hecho histórico posee muchas causas. Entonces, ¿cuáles fueron los otros motivos? ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos frente a esa coyuntura? ¿La democracia fue el fruto de la civilidad o la consecuencia lógica de una guerra perdida? ¿Los militares pensaban dejar el poder? ¿Cómo fue la militancia de los representantes de los políticos en tiempo de dictadura? ¿Cómo se organizó desde la nada el nuevo sistema electoral? El doctor Horacio Huarte, una de las figuras importantes del retorno de la democracia, fue el conductor del centenario Partido Radical en nuestra ciudad. Hoy, un veterano de la militancia política. Incorporó a Coronel Rosales en la legislatura nacional, un hecho que nunca más volvió a repetirse. Su testimonio es imprescindible para poder comprender esta época. ¿Cómo fue la transición de Malvinas a octubre del 83? Fue una implosión, porque si bien la causa de Malvinas es legítimamente sentida y por cierto reivindicada por el conjunto de la ciudadanía argentina, la brutal ignorancia de la Junta Militar en ese momento en cuanto se refiere a política exterior, a política internacional, hizo que tomaran la causa de Malvinas legítimamente sentida por el pueblo argentino como un manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder, porque parece que no conocían lo que era la organización del Tratado del Atlántico Norte, los tratados de Río de Janeiro, cómo se movía el mundo en ese momento. Entonces, al producirse la derrota de Malvinas, se produjo la implosión política del régimen de la dictadura militar, y entonces allí es donde la ciudadanía parece que se le corre el velo y despierta con ansias de democracia. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Vení, votar. ¿Cómo era el mecanismo electoral previo a las elecciones nacionales de 1983? Antes de 1983, en la última elección nacional que se realizó en 1973 para elegir en 2 oportunidades presidente y vice, la elección era con todo el territorio nacional como distrito único. Se elegía por mayoría de votos, o sea, con mitad más 1 de votos, y ante la posibilidad de que una de las fórmulas, que la fórmula ganadora no obtuviera más del 50,01% de los votos, existía la instancia del balotaje segunda vuelta. Cuando se realiza la elección del 11 de marzo del 73, que gana el Frejuli con el doctor Cámpora, no logran llegar al más del 50% de los votos, pero la segunda fuerza, la Unión Cívica Radical, renuncia a ir al balotaje y se proclama esa fórmula. En el 83 cambia el mecanismo, se vuelve al texto original de la Constitución de 1853, en el cual todo el territorio nacional elegía en sus 23 provincias y la capital federal también como distrito electoral, perdón, 22 provincias y la capital federal como distrito electoral, elegían electores de presidente. Esos electores de presidente era un número igual a la cantidad de diputados y senadores que cada provincia enviaba al Congreso de la Nación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, 70 diputados nacionales, 2 senadores nacionales, 72 electores. Hay que dejar de estar a un lado, pone cara de preocupado. Che, pibe, vení, votar.
los electores eran los que después, reunidos en colegio electoral en cada una de las provincias, elegían, proclamaban las fórmulas de candidatos, de presidentes y vices. La elección de los electores era proporcional, a diferencia de otros mecanismos electorales como en Estados Unidos, que actualmente se eligen los electores también por cada estado, pero aquel partido político que gana se lleva a todos los electores. En ese momento en la Argentina el mecanismo era distinto, se aplicaba el sistema DONT, en el cual el que ganaba se llevaba un porcentaje, el que salía segundo un porcentaje menor, y o sea, hasta las minorías podían lograr estar representadas, aunque en la elección del 83 la gran cantidad de electores se repartió entre los electores de la Unión Cívica Radical y los del Partido Justicialista, que son los que después proclamaron al doctor Alfonsín como presidente de la Nación. El rol de los jóvenes a principios de la década del 80 fue crucial para la reconstrucción del entramado democrático en todo el país, y aquí no fue la excepción. Sin embargo, ser protagonistas de aquella realidad histórica tuvo su impronta en una comunidad tan particular como Punta Alta. Susana, ¿cómo era la militancia en tiempos de dictadura previo a 1983? Qué pregunta, muy pero muy difícil, muy difícil. Yo no sé si lograré explicar claramente y concretamente la sensación que teníamos en aquellos tiempos. La transición, incluso no fue un tema de elecciones 30 de octubre y se instaló la democracia y bueno, y a otra cosa. No, fue muy difícil porque se pasaba de algo del blanco al negro, del negro al blanco, es decir, de un gobierno de facto duro, terrible. Tanto es que en los últimos tiempos, cuando yo escucho la palabra golpe institucional, me vuelve aquel temor, y no exagero. En aquellos tiempos, Alfonsín decía que no bastaba con la voluntad, que no bastaba con la ley, que no bastaba con la voluntad, que las horas negras que se habían pasado habían sido muy duras y que no era fácil dejar atrás esa oscuridad de la cual se venía, ¿no? Los tiempos de Alfonsín ya instalado con la democracia, es decir, la gente, especialmente los chicos jóvenes, que sepan que no es un tema de una fecha, fue todo un proceso, no fue fácil, especialmente si se hacía con la ley en la mano. Sí, yo digamos que en realidad yo recién me incorporaba a la política porque éramos jóvenes, lo que sí en esa triste época de la Argentina no había muchos canales de participación. O sea, digamos que la política de alguna manera empezó a tener otro tipo de movilización o de militancia después de la Guerra de Malvinas. Por lo menos en el sector de la juventud, de los chicos de mi edad. Nosotros simplemente en los partidos políticos había, o sea, reuniones en secretos, en algún campo, en la casa de alguien, en algún joven que llamaba por sus padres, por sus familiares, pero en realidad la participación política en el país todavía estaba vedada. Caracachó, Amaya fueron dos chicos de la juventud que desaparecieron, entonces de alguna manera nosotros fuimos absorbiendo todos esos ideales, todos esos compromisos con la militancia. Nosotros habíamos
O sea, o los jóvenes anteriores a nosotros habían tomado otro camino distinto al que había tomado gran parte de la juventud argentina. Todos sabemos que si bien la juventud, la famosa JP de aquel momento era muy movilizadora, también tenía un fuerte componente de violencia, y los jóvenes un poco mayores que nosotros precisamente lo que transmitían era lo contrario. Nosotros buscábamos algún tipo de liberación nacional, o buscaban algún tipo de liberación, pero a través del mensaje de la paz. Además, yo recuerdo cuando vuelve, o antes de volver la democracia, los cantos que hacíamos en la juventud radical era: somos la vida, somos la paz, somos la juventud radical. Si tuvieras que elegir una foto, ¿qué foto elegirías que sintetice ese 1983 o esa etapa de nuestra historia? Bueno, yo tengo diría dos fotografías. Una en lo local, que en el 87 tuve la oportunidad de ser directora de acción social de la municipalidad. Y bien, ahí hubo un antes y un después en mi vida, ¿no? Aprendí mucho más de Punta Alta, conocí mucho más a Punta Alta y conocí la otra ciudad de Punta Alta, la invisible, la que no se ve, pero que está. Y aprendí muchísimo, rodeada de una gente excelentísima, y entonces para mí fue algo muy importante. Y después también esta segunda fotografía, que fue la campaña, yo no sé si de imprudente o qué, pero bueno, fui candidata a intendente en el 2003 y me acompañaba un grupo de gente, pero bueno, desde Jorge Cornejo, Néstor Gallego, Virginia Caldentey, Alberto Corinaldesi, Aldo García, una queridísima amiga como era Cristina González, es decir, todas muy buenas personas, muy buenas personas. Después la política, pero muy buenas personas. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van 2 meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Doctor Oscar Allende, la situación económico-social del país tiene una causa determinada, concreta, que no merezca dudas? Sin ninguna duda, yo no la tengo. Esta bancarrota sobreviene por la falta de aplicación de la Constitución Nacional, por el hecho de que desde 1930 hemos tenido 39 años de presencia directa, semidirecta o indirecta de cúpulas militares en los gobiernos, salvo el interregno peronista con presencia del pueblo naturalmente. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. ¿Cómo era la militancia previa a las elecciones de 1983? Bueno, la militancia en ese momento era algo complicado, éramos pocos, había mucho miedo, veníamos de una larga noche, que era la de la noche de la dictadura, entonces comprometerse a participar en política era difícil. Yo puedo decir que se hizo con mucha pasión, con mucha tesón, con mucho esfuerzo, no solo en nuestro partido político, en los demás. Yo puedo hablar y recordar a Néstor Farroni, a Gary Simoncini, Jorge Elíes, Daniela Ferber, Olimpia Bono, muchos amigos que militábamos, Guillermo Acebal, que trabajábamos mucho por el partido intransigente.
logramos instalar en la calle, abrir el viejo partido en el año 82, renovando, tirando bajo paredes, renovando, pintando, hacíamos cena, juntábamos a la gente, tuvimos el invalorable apoyo de Leonardo Moscoso, de Cacho Fuster, de Mario Cursi, por supuesto, que era el referente local, de Martín Goicoechea, un hombre buenísimo que nos ayudaba mucho, y tanta gente que es imposible, le pido perdón al que no recuerde, pero que nos ayudó mucho, ayudó a abrir las puertas del comité, que la gente volviera. Mario era un referente increíble, una simpleza total, acercarse a él era enseguida que te conquistara por lo bonachón que era, muy buena persona. El primer paredón que pintamos en la campaña del año 83 fue el de la esquina de Mitre y Humberto. Lo pintamos en el mes de junio y arrancó la campaña allí, 6 meses antes, y era todo pulmón. Y hoy estábamos charlando con un amigo, Lito Pérez, que se encontraba en este local que nos alberga, y recordábamos que nosotros salíamos con la familia. Salían los chicos, yo no tenía hijos en ese momento, pero los hijos de ellos, los hijos de otros, y con horarios a pintarse. Y lo hacíamos a la luz del día y bueno, era maravilloso. Si tuvieras que elegir una fotografía que sintetice la militancia en la década del 80. No sé, busqué así rápidamente, de las que traje, no sé, no es de la época del 80, sino que esto es de una época de ya cuando Alfonsín en el gobierno. Esta es una foto famosa porque esta fue en el famoso acto donde todavía hay gente que se confunde, que dice de que Alfonsín tenía que firmar el puerto. Y la rescato no solo por ese acto en sí, sino es un presidente que viene a la ciudad, no a la base. No es común que los presidentes, uno dice, a veces los presidentes de la nación sí estuvieron en Punta Alta. No, en Punta Alta han estado muy pocos siendo presidentes, han estado en la base. Pero en Punta Alta no fueron muchos los presidentes, Alfonsín estuvo 2 veces. Y rescato a Alfonsín porque yo creo que Alfonsín es la imagen de la democracia. Creo que, y esto con perdón de los militantes de otros partidos políticos, pero creo que él es el político o el ejemplo de lo que los jóvenes interpretamos. Por eso también nos seducía con ese discurso cuando recitaba el preámbulo de la Constitución, ¿no? Porque de alguna manera ante un discurso por así que tenía connotaciones, a veces con la violencia, escuchar a una persona que habla de los derechos, de la Constitución, del preámbulo, que era algo realmente fabuloso y soñador, y creo que en ese sentido, bueno, esa es la diferencia por allí lo que es un estadista con lo que puede ser un político, ¿no? Creo que Alfonsín va a marcar una época en Argentina más, o sea, con los pasos del tiempo se le va a ir reconociendo en este aspecto de todos los actos que él ha hecho, lo hizo en función de consolidar la democracia. Esto creo que es la diferencia entre que pueda hacer con cualquier otro político, o sea, también porque a lo mejor le tocó ese momento histórico de ser el primer presidente después de una dictadura sangrienta como la que hubo en el país, ¿no? Existen memorias oficiales sostenidas por instituciones, incluso estados, y memorias subterráneas, escondidas o prohibidas. La visibilidad y el reconocimiento de una memoria dependen también de la fuerza de quienes la llevan. Dicho de otro modo, hay memorias fuertes y memorias débiles. Nuestra democracia se sobrepuso a la oscuridad y a la muerte de los años de terror, y se recompuso merced al valor, compromiso y participación de ciudadanos que hoy, a pesar del paso del tiempo, no han claudicado a los objetivos que los hicieron protagonistas de nuestra historia. Bronca cuando ríen satisfechos
derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai. Marcha. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca.